Sí, efectivamente, pues la fisiopatología del, bueno, ya podemos iniciar, ¿no? Este, la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico sí es muy extensa. De hecho, traté de resumirlo lo más que pude y de plantearlos como que puntos claves de la inmunopatología de esta enfermedad. Entonces tenemos de que como introducción, el lupus es conocido como la enfermedad autoinmune prototipo. Esto principalmente se da con activación, hay una activación crónica y recurrente del sistema inmunitario con la producción de autoanticuerpos, inflamación y el punto final que es el daño tisular. También es conocida como una enfermedad multisistémica en la cual afecta prácticamente todos los órganos. Sin embargo, los más frecuentes afectados es piel, articulaciones, riñón, corazón, sistema nervioso central y el endotelio. Un poco de historia brevemente. Tenemos que las células LE fueron descritas por primera vez a eso de 1984, donde surgió la interiorización, de los restos celulares. Esto es un mecanismo que sigue siendo un concepto muy importante para las consideraciones sobre la fisiopatogenia del lupus eritematoso sistémico. También esto cuando se encontraba activa en los pacientes con lupus en ese entonces. Posteriormente se dio la identificación de los autoanticuerpos, esto con los depósitos de inmunoglobulinas y complemento principalmente en las biopsias de riñón y la obtención de anticuerpos anti-DNA. Ya posteriormente se dio a conocer, como a eso de los 70, las células inmunitarias con la determinación de los linfocitos T autorreactivos y la diferenciación de los linfocitos B. Luego, el descubrimiento más reciente de los TLR de los TLR o receptores tipo TOL en eso de los años 90, cuando fueron expresados por los microbios y la demostración que estos tenían en el sistema inmune mediante la amplificación de la respuesta inmune a través de los ácidos nucleicos. Y ya posteriormente o más recientemente que fue la asociación de los factores ambientales asociados. Como de manera general vamos a tener una susceptibilidad genética, la influencia de factores ambientales, esto nos va a dar la activación de la respuesta innata, esto también va a activar la respuesta adaptativa y va a producir lo que es la autoinmunidad. Aquí en esta imagen básicamente es lo que ocurre a grosso modo en el lupus eritematoso sistémico, sin embargo posteriormente vamos a ir detallando cada uno de ellos. Aquí vemos que tenemos la predisposición genética, como mencionaba previamente. La mayoría de los casos es necesario las variantes genéticas, como estas son las más frecuentes que tenemos, de riesgo para establecer un estado de activación inmunitaria. Entonces tenemos de que el interferón es esa activación de las células dendríticas plasmáticas, esto ya sea por agentes externos, ya sea por virus, por fármacos, por la luz ultravioleta, etcétera. Esto va a producir la activación de las células dendríticas y posteriormente se van a dar la activación de los linfocitos T o linfocitos B con la producción de los linfocitos TCD4, los linfocitos B, CD40 y los CD154. También van a producir lo que es la interleucina 21 y estos van a dar células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Al final, estos se van a alojar, así por decirlo, a lo que es el tejido vascular y van a producir lo que es el daño tisular. Entre las contribuciones genéticas tenemos de que se han establecido que estas tienen una pequeña repercusión en el riesgo de la enfermedad, así como mutaciones de baja frecuencia, y estos pueden haber ejercido una gran influencia sobre el lupus o las enfermedades autoinmunes. Los datos sugieren que hay concordancia principalmente en los gemelos monocigotos y 10 veces aumenta más el riesgo. Sin embargo, la mayoría de los estudios publicados dan una concordancia de aproximadamente el 57%. Se han establecido múltiples polimorfismos de un solo nucleótido. Esto en muchos estudios las más recientes, el tema común de los genes asociados al lupus eritematoso sistémico son
son los que codifican las proteínas implicadas en la función del sistema inmunitario con la implicación de los GenWays. Hay múltiples metaanálisis, los cuales establecen de que la asociación al lupus eritematoso sistémico es generalmente cuando tenemos más de 50 locus genómicos asociados, y estos actúan sobre las proteínas funcionales del sistema inmune, que nos van a dar variantes en las secuencias asociadas, van a dar lugares hipersensibles de anti-DNA, o sea que aumentan la predisposición, y a través de los elementos reguladores. Entonces, los genes asociados van a producir la generación de antígenos propios, van a dar la activación del sistema inmune innato y la activación del sistema inmune adaptativo. Entre los principales, los genes implicados, lo que van a producir principalmente, son lo que es la vía de activación de la vía del complemento, la inducción de interferón de tipo 1, vamos a tener umbrales alterados de la activación del linfocito y se van a dar posteriormente los determinantes de daño al órgano diana. Hay muchos genes de complejo principal de histocompatibilidad asociada al lupus eritematoso sistémico. Entre los más frecuentes es la deficiencia de los componentes de C2, C4 y C4b. Estos aumentan el riesgo de 5 a 10 veces de padecer lupus eritematoso sistémico. También, ya entrando a lo que es la difusión de las vías del complemento, tenemos que las vías del complemento, generalmente se cree que las deficiencias inusuales de los genes de las vías del complemento, incluidos principalmente C2, C4 y C1q, contribuyen a la patogenia del lupus. Estos van a entorpecer la eliminación de restos celulares y promueven la producción de autoantígenos y la inducción de linfocitos T. Hay muchos haplotipos asociados, sin embargo, el que está más frecuentemente estudiado con la asociación al lupus eritematoso sistémico es el haplotipo de bloque ancestral de mayor complejo de histocompatibilidad de 8.1. El HLA-B8 de R3 de QW2 C4AQ0. También están establecidos los alelos B8 y de R3 y el gen corto de C4B y ninguno de C4A. La deficiencia del C4A, esto aumenta la posibilidad o el riesgo de que se produzca el lupus eritematoso sistémico. En las disfunciones de la vías de complemento, principalmente tenemos de que de forma indirecta se van a inhibir la producción de interferón de tipo alfa por las células dendríticas. Estas son las que producen interferón alfa. Estas son las que producen el interferón, y cuando estas no llegan a los monocitos, pues se crea un ambiente lleno de interferón, promoviendo una alteración amplia en la regulación en la regulación inmunitaria. Y también con respecto a los polimorfismos, entre los más frecuentes o los que más se han asociado son las concentraciones basales de PCR, pero aún esto no está claro si es que la baja concentración del PCR tiene una contribución genética o es una variable de múltiples genes. En la inducción de interferón de tipo 1, aquí vemos principalmente de que básicamente tienen que ver con la señalización de la respuesta innata con los receptores de tipo TOL a través de los factores reguladores, aquí los pongo, de IRF5 y IRF7, que son las proteínas citoplasmáticas que pasan al núcleo a través de la activación del ADN o ARN. Estos actúan como factores de transcripción principalmente de interferón de alfa y otros mediadores inflamatorios. También tenemos de que el TNF-A1P3, este es el que codifica para A20. Esta es una proteína que regula varios mecanismos celulares proinflamatorios, induciendo señales producidas por los TLR, principalmente endosómicos, y la activación del factor nuclear kappa beta. Con la activación del linfocito tenemos de que principalmente se va a dar lo que es la presentación de antígeno de mayor histocompatibilidad, de tipo 2 principalmente, y esto va a producir
También se puede dar la activación de los linfocitos T con especificidad a los anticuerpos. También vamos a tener señales producidas por las citocinas y la eficacia de la transmisión de la señal intracelular se va a dar principalmente a través de los linfocitos B y los linfocitos T y B. Estos van a producir microRNA y van a producir van a regular el cambio de la longevidad del ARN mensajero. Como determinantes del daño de órgano diana tenemos principalmente de que se van a dar a través del SNP o TN1P1, que son proteínas asociadas a los TLR y principalmente en la nefritis lúpica. También tenemos el MTMR3, que esto es otra proteína que codifica la proteína 3 relacionada con la microtubularina, y el APOLI, que estos son transportes de colesterol, y esto principalmente los vamos a ver en pacientes con enfermedad renal crónica. El predominio o la genética del predominio del lupus, ya sabemos que tiene una relación 9:1 de mujer a hombre. Sin embargo, esto se da principalmente por la modulación de la activación de los linfocitos T y las células plasmáticas y las células dendríticas plasmáticas por los estrógenos. También tiene cierta influencia por el cromosoma X, que codifica el gen TLR7, y otra contribución importante es la de los ovarios. Esto a través de la desmetilización y la remetilización del ADN de proteínas PIWI en las células germinales. Entonces tenemos que la susceptibilidad genética va a producir una modificación del genoma por factores, junto con los factores ambientales, y esto va a producir una alteración del DNA, produciendo una lesión a nivel tisular. Esta es una gráfica que quise ponerla donde se establecen los múltiples factores ambientales que pueden predisponer o cuando ya tenemos la predisposición o exacerbar o dar la activación en este caso, del lupus eritematoso sistémico, los seguros como la luz ultravioleta, los probables principalmente los virus como el virus de Epstein-Barr, y lo que son los fármacos como la alfa-metildopa, y los posibles que son los factores dietéticos o el tabaco o la deficiencia de vitamina D o hidrocarburos. Entonces, con el virus de Epstein-Barr tenemos de que esto se va a producir principalmente, es un ARN productor de interferón de tipo 1, y esto lo que va a producir es la activación y diferenciación de los linfocitos B. Va a producir la generación de autoanticuerpos reactivos con proteínas ligaduras de ADN o ARN por medio de un mecanismo de imitación molecular, y van a activar estas proteínas, que son proteínas sinasas dependientes de ARN, inducen que van a al final producir la expresión de interferón de tipo 1, activando las señales independientes de los TLR. También esta proteína de membrana latente va a simular los CD40 y va a producir anticuerpos BNA1 y la reactividad cruzada del DNA de doble cadena. La producción crónica de interferón de tipo 1 promueve al final la inflamación y daño tisular. Entonces aquí tenemos brevemente, cuando tenemos pues la influencia pues, de este virus, vamos a tener una respuesta inmune normal en pacientes con lupus genéticamente susceptible. Luego vamos a tener la infección por virus de Epstein-Barr. Luego se van a producir lo que es la generación de anticuerpos anti-BNA1, y van a producir un patrón asociado o similar al lupus eritematoso sistémico. Se van a generar los anti-BNA1, los anticuerpos anti-BNA1, y estos van a realizar una reacción cruzada con el primer epítopo, ya sea anti-Ro o anti-Smith, y va a producir posteriormente la propagación del epítopo, ya posiblemente junto con la autoinmunidad patógena, y van a producir lo que es la enfermedad clínica. En los factores ambientales
como les mencionaba, son uno de los que están así como que probablemente descritos, y esto es a través de un estímulo inflamatorio de las células epiteliales o mononucleares en las células en el pulmón. También se va a tener lo que es la modificación de las proteínas o inflamación inespecífica, y ya entrando como la luz ultravioleta, estos van a actuar principalmente sobre efectos del anti-DNA. Estos van a dar una rotura de las cadenas de ADN y ya cuando tenemos una expresión genética alterada, van a producir apoptosis o necrosis. Y van a producir también dímeros de ciclobutano, piridina, que con la mutación del RNA SH2. Ya con los fármacos, la asociación con los fármacos, esto es básicamente a través de una metilación alterada, y esto es porque se da inhibición de la transcripción de las señales de sinasa, lo que produce una mejor expresión del anti-DNA metiltransferasa a través del anti-DNA metiltransferasa T1 y T3, que estas son enzimas que medían la metilación. Entrando a lo que es la activación del sistema inmune innato, esto se va a dar principalmente se conoce de que el sistema inmune innato se va a activar por los PAN y los DAN, ¿verdad? De manera general. En el lupus, estas vías pueden activarse por ácidos nucleicos endógenos, células que activan los receptores TLR, así como neutrófilos, macrófagos y las natural killer. Entonces vamos a tener activación o van a estar activados por ácidos nucleicos endógenos. Los detectores de ADN son el IFI16, el AI y la nucleotidiltransferasa. Estos van a generar un dinucleótido cíclico y van a crear un enlace GAM-PC. Estos van a unirse al retículo endoplasmático y van a activar el TBK1. Que vamos a ver más posteriormente qué es todo esto. El reconocimiento ARN, también, bueno, puede darse el reconocimiento del ARN o ADN, y esto va a conducir la activación del IRF3, así como el NF-kappa beta, que sirve como un factor de transcripción de genes. Y otros mediadores inflamatorios. También se va a amplificar la expresión de genes inducibles de interferón de tipo 1, y se va a dar lo que se conoce como la firma del interferón. Hay múltiples vías dependientes e independientes de TLR. Sin embargo, los receptores más frecuentes dependientes de TLR son los, como mencionaba previamente, los TLR7 y los TLR9. Los TLR8 aún están en estudio. Sin embargo, los factores de transcripción más frecuentes o los más estudiados son el factor regulador de interferón 3, que les mencionaba previamente, el IRF5, el IRF7 y el factor nuclear kappa beta. Entre las vías independientes tenemos el gen inducible de ácido retinoico, el gen asociado a la diferenciación de melanoma MDA5 y la proteína 16 inducible de interferón alfa, beta, gamma, perdón. Y la sinasa, una ligadora del TAN1. Entonces, en este esquema vemos cómo se va a dar la activación de los TLR principalmente por inmunocomplejos. Vemos de que los estímulos endógenos van a activar el sistema inmune innato. Las moléculas endógenas liberadas por las células moribundas, que son las que tenemos acá, de los receptores de tipo TOL y la movilidad como el HMGB1, y las beta-defensinas, van a producir o van a ser reconocidas por los receptores tipo TOL en la superficie celular, y estos van a producir mediadores inflamatorios. Van a producir lo que son los mediadores inflamatorios, y con la posterior producción de inmunocomplejos, y al final van a dar lo que es la autoinmunidad con la inflamación. Se han descrito de que
los anticuerpos con especificidad hacia los receptores TLR7 y TLR9 principalmente van a actuar sobre las proteínas ligadoras de ARN y los anticuerpos como el ROLA, anti-SMID y anti-RNP. Y estos van a dar una expresión elevada de genes que producen interferón. También se han establecido de que las plaquetas promueven la producción de interferón por las células plasmáticas, células dendríticas plasmáticas a través de la expresión de CD4 ligando y CD40. Otro mecanismo del cual se puede dar la activación del sistema inmune innato es a través de la netosis. Entonces, esto se va a dar, y recordemos que la netosis es derivado de un proceso celular de trampas extracelulares de neutrófilo, y estos se derivan de un proceso celular sintomático agregado al ADN nuclear o mitocondrial. Y estos van a estar alojados en su histona asociado al grupo, a la proteína, a esta proteína que es HGMB1, que son proteínas asociadas a neutrófilo y a la proteína LL37, así como la elastasa, mielaperoxidasa y estos se van a expresar principalmente en el ambiente celular. La netosis tiene la capacidad de producir principalmente interferón de tipo 1 a través de las células dendríticas, y esto va a servir como fuente de autoantígenos relevantes para la activación y presentación de linfocitos T, al final para producir daño y trombosis vascular. Recordemos de que en el lupus eritematoso sistémico algo importante es que se produce una netosis espontánea. Entonces vamos a tener una desregulación en el sistema inmune innato, ya sea con una mayor generación de material nuclear, esto a través ya sea propiciado por daño en el ADN, por netosis o por estrés oxidativo, y va a dar una alteración en la eliminación de restos apoptósicos, esto dando deficiencia del complemento principalmente C1Q, C2 y C4. Ya entrando a lo que es el sistema inmune adaptativo, tenemos de que principalmente se va a dar por los linfocitos T. Vamos a tener alteraciones en las vías transmisoras de señales, se van a dar producción de citocinas, vamos a tener proliferación celular y vamos a tener alteraciones en las funciones reguladoras. En los linfocitos T principalmente se va a dar una activación o el mecanismo, se va a dar lo que es una activación de los linfocitos TCD4, y estos van a producir señales cooperadoras para la diferenciación de los linfocitos B. Estos al final van a producir lo que son interleucinas 21, el factor activador de plaquetas y el BLIS, que son factor estimulador de los linfocitos T. Estos van a producir una menor respuesta inducida por los linfocitos T extraños, van a dar la expresión de los linfocitos CD40, van a disminuir la producción de interleucina 2 y vamos a tener un aumento de calcio intracelular por los TR. Con respecto a la proliferación celular, vamos a tener linfopenia, vamos a tener también expansión de las clonas cooperadoras foliculares, como estas que tenemos aquí, y las productoras de interleucina 21, así como también vamos a tener producción o activación de los linfocitos CD8 y el tisular. Con respecto a las funciones reguladoras, vamos a tener principalmente pérdida relativa de los linfocitos T reguladores, vamos a también tener aumento de los linfocitos TH17 y de las interleucinas 17, y con respecto a la producción de citocinas principalmente se ve alterada con disminución de la interleucina 2. Con respecto a la regulación de los linfocitos B, es otro mecanismo que también se va a ver alterado, y esto es a través de la producción de autoanticuerpos y citocinas. Vamos a tener una presentación eficiente de autoantígenos. La supervivencia de los linfocitos B va a estar aumentada. Vamos a tener proliferación y diferenciación y señales por los TLR, y estos van a producir también una disfunción primaria. También pueden expresarse con la deficiencia de la vitamina D y la activación de los linfocitos
y la activación del factor activador de plaquetas, así como el factor activador de los linfocitos B, las interleucinas 10 y las interleucinas 21. Estas son teorías que se han propuesto como como posibles dianas terapéuticas para modificar la diferenciación de los linfocitos B en un futuro de que ya se quiera establecer como una diana terapéutica cualquiera de estos. De manera resumida, entonces vamos a tener de que tenemos alteración en los linfocitos B y T, ya sea esto por variaciones genéticas, interacción de las células dendríticas plasmáticas, y esto una activación celular junto con los factores predisponentes o la amplificación por los factores ambientales van a producir el aumento de la producción de interferón de tipo 1, generando los autoanticuerpos y al final van a darnos lo que es la autoinmunidad expresada por daño tisular y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La autoinmunidad se da principalmente, vamos a tenerla afectada. Principalmente los anticuerpos son vistos tradicionalmente como mediadores esenciales en lo que es el trastorno de lupus eritematoso sistémico, en particular cuando estos están de forma o están expresados en forma de inmunocomplejos. Entonces tenemos de que el ADN se van a ver expresado el ADN y las proteínas ligadoras de ADN. Estos van a estar agregados principalmente en los nucleosomas que contienen histonas. El ARN y las proteínas asociadas a ARN, estas vamos a encontrarlas principalmente en partículas citoplasmáticas o de ribonucleoproteína nuclear. También tenemos la expresión de fosfolípidos. Estos van a estar expuestos en las membranas plasmáticas y van a estar asociados a beta-2-glicoproteína. Y también tenemos expresión de proteínas a nivel de la membrana celular y estas van a estar expresadas en las células sanguíneas. Entonces tenemos los anticuerpos que están asociados al lupus eritematoso sistémico en dos grandes grupos. Los que están asociados a cromatina y los que son de ribonucleoproteínas. Los que están asociados a cromatina tenemos principalmente el anti-DNA, el antihistona, el anti-Q, ARN polimerasa 2 y los ribonucleoproteínas y los que son de la gama de los ribonucleoproteínas están principalmente los antirribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que estos se pueden dividir en SM-Core y SNRNP. También entra en este grupo los anti-ROS y anti-LAM y los antirribosomas. Esto es una gráfica que quise poner para que veamos la correlación que tienen las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico junto con cuerpos o los inmunocomplejos o la influencia con los linfocitos T que estos tengan. Principalmente en la nefritis lúpica podemos ver que estos son los anticuerpos que vamos a tener activos ante esta manifestación y estos van a tener depósitos de inmunocomplejos así como también de linfocitos T. Sin embargo, la artritis pues ya sabemos que son muy inespecíficos, el más específico anti-CCP y también tiene depósitos de inmunocomplejos y linfocitos T. Cuando en la vasculitis también vamos a tener depósitos de inmunocomplejos y de linfocitos T. Sin embargo, cuando tenemos compromiso o manifestaciones meramente del sistema nervioso central y ante la presencia de estos anticuerpos vamos a tener solamente depósitos de inmunocomplejos. No están descritos los de la influencia de los linfocitos T, así como también otras manifestaciones como la trombocitopenia. El mecanismo de daño, el mecanismo final va a ser el daño tisular. Esto va a ser a través de una respuesta reparativa aberrante, va a dar vasculopatía, la producción de anticuerpos. Toda esta alteración va a dar activación del complemento por inmunocomplejos y la liberación de ERO, que son especies radicales de oxígeno. También se van a producir las subpoblaciones de monocitos y la activación del linfocito B. Y estos van a producir antígenos in situ y la activación del complemento por interferón de tipo 1. Entonces aquí tenemos dos entidades que podemos observar que
se da a través del mecanismo de depósito, bueno, la lesión causada a nivel antitisular y la lesión producida a través de inmunocomplejos, principalmente a nivel del vaso, como en las vasculitis. Entonces tenemos de que el mecanismo de depósito de los anticuerpos se va a producir, se depositan los anticuerpos a nivel de la matriz extracelular. Esto va a dar lo que es el reclutamiento y activación de las células inflamatorias mediadas por el complemento y el receptor para el dominio FC, y ahí va a dar la activación de los neutrófilos y macrófagos, dando principalmente un daño tisular, que es lo que ocurre en las vasculitis o en las que son mediadas por inmunocomplejos. Tenemos el vaso, vamos a tener el depósito de inmunocomplejos circulantes, y esto va a dar lo que es el reclutamiento y activación de las células inflamatorias mediadas por el complemento y siempre con el dominio de FC, pero esto es a nivel del vaso, y va a producir al final la vasculitis. Ya sabemos, ya una vez que se ha producido el mecanismo de lesión tisular, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Los síntomas generales van a estar presentados o van a estar presentes, perdón, en el 95% de los casos. Las manifestaciones mucocutáneas van a estar entre el 80 y el 90% de los casos. Las osteomusculares, y de estas principalmente artritis, hasta un 90%, el compromiso seroso hasta un 70%, la glomerulonefritis del 40 al 60%, el componente neuropsiquiátrico hasta el 60% y hematológico del 20 al 30%. Como conclusión, tengo de que el reconocimiento de un papel central en la activación del sistema inmune innato, incluye el papel del interferón de tipo 1 en la patogenia de lupus, es un avance importante que se ha hecho principalmente en los últimos años. Sin embargo, la alteración en el genoma y la degradación de los ácidos nucleicos de las señales inmunitarias, estos dependientes e independientes de los TLR, son umbrales de activación de los linfocitos. Y la eficacia de la transmisión de las señales son mecanismos importantes que determinan la predisposición de la enfermedad. Los productos del sistema inmunitario, como la producción de autoanticuerpos y sus inmunocomplejos, así como la citocina y los componentes del complemento junto con los mediadores proinflamatorios, así como las especies reactivas o liberadas de oxígeno, liberadas por los neutrófilos y macrófagos, estos siguen siendo como que unos mediadores importantes para que se dé al final el daño tisular. No abarqué lo que son los mecanismos fisiopatológicos de cómo se produce el daño a nivel de cada órgano, pues porque ya pues eso sí es muy amplio y tendríamos que extendernos como a 4 clases más. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Arlene. ¿Preguntas? Sí. Sí. La primera, en la teoría esta propuesta por del Epstein-Barr, a partir del Epstein-Barr que se induce cierta respuesta, dijiste que había o sea, después de eso se produce un patrón tipo lupus. ¿A qué se refiere con eso? De que se va a dar principalmente, a ver, déjame ahí te pongo la. Ay, Se cortó el audio, ¿verdad? Esto principalmente es porque va a producir, cuando tienen la combinación con el epítopo, se va a producir una respuesta cruzada o una reacción cruzada que va a, ya sea con la influencia o con la predisposición o con la exposición genética o susceptibilidad genética, estos van a interactuar con los anticuerpos anti-Ro y anti-Smith. Entonces, es básicamente por una inmunidad cruzada, así lo entendí yo, y va a producir al final esa manifestación clínica. No sé si me explico. Que la exposición del virus de por sí solo más una exposición o una susceptibilidad genética te va a producir la producción de interferón y de manera así
consistente, entonces se va a producir un anticuerpo, que es este anticuerpo anti-BNA1, y se crea la reacción cruzada con los epítopos, y en este caso Roy y anti-Smith, y luego producen los síntomas similares al lupus. Sí, son dos cosas, Chava. Una es esta, que se propone que hay una reactividad cruzada, y la otra es que se cree que lo que causan las infecciones por Epstein-Barr y, por ejemplo, por citomegalovirus, es que provocan una hiperactividad de la inmunidad antiviral. O sea, sobreactivan a la firma de interferones y a TLR7 de tal forma que el sistema inmune exagera las respuestas contra los ácidos nucleicos, que normalmente sería contra virus, pues ahora lo hace contra los ácidos nucleicos propios. Entonces, esa es otra de las alternativas. Sí. Y de las últimas diapositivas donde estaba el circulito, que pusiste que el interferón activaba después al complemento. ¿Es así la secuencia? Yo tenía entendido que entonces usamos tu interferón, pero el complemento ya está activado, ¿no? O así es, primero el interferón y después el complemento. Déjame ver cuál circulito. ¿Aquí? El circulito. Abajo. No, el otro, de colores. No, abajo, más abajo. El verdecito. Abajo. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno. No, más abajo, el verde. ¿Ese? No. El verde. No. ¿Cuál circulito? Pues que tengo varios. Ese, mira. ¿Este? Ese es El que dice mecanismos de daño, ese. A ver. O sea que sí, el interferón va a activar el complemento. La producción de interferón va a producir al final la activación del complemento. Y ahí es por eso que se manifiesta con las deficiencias del complemento. Pero ¿cómo lo activa? Es la pregunta que has echado. O sea, normalmente uno esperaría al revés, que el complemento activara al interferón. A ver. Ay, no. Sí, no. Sí, no. Nos lo debes para la próxima, ¿va? Ok. Para la próxima semana. Ok. Vale. ¿Sí va a dar para la otra, Pablo? No. ¿Adri? Ok. No. Solo con esta de arreglo. Ok. ¿Más preguntas? No. Creo que no. No. Bueno, pues muy bien.